Esto es un arroz a banda. ¿Y qué es un arroz a banda? Un verdadero arroz a banda es el que se hace con el caldo de haber hervido un pescado. Uno de los mejores caldos para hacer arroz a banda es el de gallineta. También se le llama cabracho o escorpa, el pez escorpión. Es un pescado blanco de roca que se alimenta mayormente de mariscos. Por eso su sabor es extraordinario. El arroz a banda es uno de los más buenos arroces de pescado. Es muy fácil de hacer. Apenas se hace con muy pocos ingredientes. Eso sí, para que salga bueno, los ingredientes deberían ser frescos. Es un arroz usual de pescadores, que hoy en día ha trascendido muchísimo a los restaurantes. Os voy a explicar todos los trucos para hacer este arroz, y estoy convencido que será de vuestros preferidos. Primero de todo hay que hacer un caldo. No nos vale un caldo de comprarlo en la tienda. Esto es gallineta, de lo mejor en sabor para hacer caldos de pescado. He visto que tenían en la pescadería y me he dicho, voy a hacer un arroz a banda. Gallineta, no hace falta más. Ya estáis viendo los tamaños y con estas 4 gallinetas haré un caldo para 5 o 6 personas. Pedir en la pescadería que os limpien los intestinos. Y una vez fuera, así mismo nos las podemos llevar. Y ahora vamos a hacer un caldo. Veréis qué fácil es este arroz y este caldo. Tomar nota de este vídeo que vamos a aprender muchísimo de arroces. Echamos una tacita de aceite de oliva virgen en una olla. Luego un puñadito de sal. Vamos a acompañar con cebolla, puerro y zanahoria. Trozos grandes. También le añadimos bolitas de pimienta negra. Y como ya os he explicado en otras ocasiones, salmorreta. Nada de estar perdiendo el tiempo haciendo el sofrito en la olla en la paella. Ajo, perejil, ñora y tomate. En la descripción del vídeo tenéis el enlace a cómo se hace salmorreta. Un par de cucharadas. Y fijaros que las verduras están sin sofreír. Busco en el caldo el sabor natural. La gallineta tiene tan buen sabor que es una pena estropearlo con excesos de fritos. Una verdura fresca es más que suficiente. Llevamos la gallineta a la olla y el fuego a media temperatura. Y al colocarlos, cuidadito con no clavarse una espina, duele un montón. Mojamos con medio litro de vino blanco. Yo le pongo espumoso, afrutado. Y si no es espumoso, también le vale. Y vamos a hacer una primera cocción de 5 minutos, para que reduzca el vino y evapore el alcohol. Y pasados los 5 minutos añadimos 2 litros o 2 litros y medio de agua. Más agua tendremos más caldo, pero no más de 2,5. Un par de hojas de laurel para aromatizar. Y lo mantenemos a fuego medio unos 20 minutos, no le hace falta más. Si aparece un poquito de grasa, la retiramos con una espumadera. Normalmente no suele salir. Es un caldo poco graso, precisamente porque apenas hemos hecho sofritos. Hecha la cocción, ya retirado del fuego, lo dejamos reposar. Yo lo dejo de un día al siguiente, cuando voy a preparar el arroz. Y entonces, con una espumadera, retiro todo el pescado y la verdura que está cortada gruesa, precisamente para que sea fácil de retirar. Y tenemos un caldo maravilloso, de cabracho, gallineta, 20 minutos de cocción y ha reposado una noche. Los caldos de pescado no deben hervir más tiempo de 20 minutos, pero sí que es bueno dejarlos reposar unas horas. Al lado veis carne del cabracho, la que he podido recuperar. Y con este caldo estupendo estamos listos para comenzar el arroz a banda. Aquí lo tenemos, el arroz a banda. Este es el arroz que nos ha quedado. Voy a explicar unos detalles importantes para que los tengáis en cuenta antes de comenzar.
Hay que emplear una paella de diámetro suficiente para hacer un arroz de capa fina. Es el que tiene un dedo de grueso como máximo. Viene a ser unos 2 centímetros y medio. El arroz a banda genéricamente no debería de llevar tropezones, pero en la actualidad esto ya no es así. Y se le agrega sepia o calamar y colas de gamba. Nada más. Aunque voy a proponer una excepción, como veréis un poco más tarde y sin que le afecte al arroz. Se debe presentar el arroz extendido y sin destacar los tropezones, como vemos en la imagen. Y condición indiscutible, se debe hacer con el caldo de la gallineta, cabracho o el pescado empleado. 4 personas. Paella 55 centímetros diámetro. Fuego a media temperatura, con el fogón interior. Echamos una tacita de aceite de oliva virgen y sal. Y a continuación agregamos la sepia. Hacemos un alto, es importante. ¿Qué es esto? Esto en la Comunidad Valenciana le llamamos la melsa. Es una bolsita que está en el interior de la sepia. Cuando se rompe aparece esta viscosidad marrón. Es un potenciador de sabor extraordinario para una paella de marisco. Pedirlo en la pescadería, que os lo incluyan. Si compráis sepia congelada, nunca lo encontraréis. Le damos unas vueltas a la sepia en el aceite, con su melsa. Un minuto más tarde, más o menos, agregamos la salmorreta, el sofrito de ñora, ajo, tomate y perejil. Utilizando salmorreta no hay que hacer el sofrito en la paella y nos ahorramos posibles problemas sofriendo. Además, ganamos tiempo. En la descripción del vídeo tenéis enlace a salmorreta. Es muy fácil de hacer. Echamos el arroz, bomba, y 100 gramos por persona. Unas vueltas y lo sofreímos durante un minuto. Y llega el momento mágico de este arroz, que es el caldo. El arroz absorbe, como lo hace una esponja, este caldo. Absorbe la esencia del cabracho, de la gallineta. Fantástico. Hay que echar 3 partes de caldo por cada una de arroz. Y se echa caliente. Fijaros en qué calidad de caldo. Esparcimos el arroz y también sería el momento de agregar el azafrán infusionado o colorante y probar de sal. Y el fuego a fuerte, con los 2 fogones. Mantenemos el fuego a fuerte durante 5 minutos. Y cuando llevamos unos 3 o 4, agregamos las colas de gamba. Cortadito pequeño, para que no sobresalgan sobre el arroz. La gamba cruda, tendremos textura de cocido y mantendrán todo su sabor. Y ahora llega la excepción. Añado la carne desmigada del cabracho que recuperé del caldo. No sobresaldrá en la superficie del arroz, manteniendo la norma, y hemos ganado un ingrediente que aporta un sabor buenísimo al arroz. En este momento habremos llegado más o menos a los 5 minutos de hervir el arroz a fuego fuerte. Toca bajar el fuego y mantenerlo 10 minutos más a fuego medio. Hacia el final vemos que comienzan a salir las chimeneas burbujeando entre el arroz. Ahora subimos el fuego a fuerte durante unos 30 segundos y tenemos el socarrat. Listo, un arroz a banda estupendo. Y una cosa más. Se toma con limón o con all y oli. Todas las preguntas que tengáis me las escribís en los comentarios y yo os respondo. Ah, y más recetas en Che, paella y arroz en la descripción del vídeo.